es? ¿Quién es? Yes, perfecte. Soc el Miquel Pucheu, soy Miquel Pucheu, vaya lío entre traductores y inglés, francés. Soy el responsable del laboratorio enológico de Vitec. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Innovis, ¿vale? Es un placer hoy estar aquí con todos vosotros. Con los asistentes locales creo que con la mayoría nos conocemos y con los asistentes franceses tuvimos ayer la oportunidad, ¿no?, de pasar la tarde juntos, de ver las instalaciones de Vitec, ver nuestras líneas principales de investigación, nuestras posibles colaboraciones y también pues, todo nuestro potencial. Incluso tuvimos tiempo de sentarnos e intercambiar distintas ideas y distintas tendencias, ¿no?, y puntos de vista. Y hoy principalmente estoy aquí pues, para hablaros del vino en lata, ¿no?, de esta tendencia que parece que es tendencia, que parece que se tiene que implementar pues, de forma muy rápida, pero realmente no se está implementando tan rápido como decían los grandes gurús o las grandes revistas, ¿no? Entonces, pues, bueno, hablaremos un poco de qué es exactamente, ¿no?, puntos a favor, puntos en contra y sobre todo pues, bueno, de las limitaciones técnicas que hay, ¿no? Es una presentación muy simple. Como ha comentado Eloy, tengo 15 minutos. No podemos entrar mucho en detalle durante estos 15 minutos, pero sí que podemos hacer pues, bueno, una breve introducción, ¿no?, ver un poco datos de interés, cómo está el vino en lata en nuestra región, ¿no?, en Cataluña, ver qué efecto tiene, ¿no?, qué retos técnicos nos presenta la lata, ¿vale? Y después pues, bueno, os presentaré un proyecto que empezamos ahora desde Vitec en 2023. Es un proyecto de 3 años con una bodega del Penedès. ¿Vale? Introducción, bueno, sabemos que el vino es un sector muy tradicional, ¿vale? El consumidor normalmente es un consumidor tradicional, pues sí que es verdad que durante toda la historia, pues bueno, los sistemas de elaboración y los sistemas de comercialización han ido evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces ahora lo que estamos es delante, ¿no?, enfrente de otro cambio, ¿no? Y lo que nos encontramos es que actualmente pues, ha aparecido lo que se llama en inglés el wine in a can, o el vino en lata, ¿no?, como en su día apareció el Viking Box, ¿no?, que parecía pues, una gran innovación o un cambio de paradigma y bueno, la botella de vino de cristal continúa pues, existiendo, ¿no? ¿Qué permite, ¿no?, o cuáles serían los puntos fuertes del vino en lata? ¿Vale? Es básicamente la tipología de producto, ¿vale? No estamos en unos productos de crianza, no estamos en un producto de alto valor añadido, sino que estamos en un tipo de producto pues, de vino joven, normalmente monovarietal y también espumoso, ¿no?, para un consumo pues, básicamente pensado para gente joven, ¿vale? Como hemos comentado ya, el consumo de vino a nivel catalán, español e incluso mundial, ¿no?, está decreciendo, ¿no? Cada vez hay menos consumo de vino, ¿no? Entonces, y especialmente en la parte, ¿no?, en la franja del consumidor más joven, ¿no? Entonces, el vino en lata, un punto a favor que puede tener es introducir el vino a este sector más joven, que quizás está un poco más alejado del vino, porque sí que lo ve como una bebida más tradicional y no para la gente joven. Entonces, el vino en lata podría favorecer al sector en este sentido, ¿no?, acercar el vino a este consumidor que se fidelizara en cierta medida con el vino y que ya un futuro más cercano pues ya pasara a consumir vino en un formato tradicional de botella, ¿no? Otras partes o otros puntos a favor o puntos fuertes del vino en lata es que permite llevar el vino en sitios donde la botella de cristal típica pues quizás no llega, ¿no? O sea, no vemos botellas de vino en conciertos, en festivales de música, en excursiones en montaña, quizás en la playa, ¿no? Entonces un formato en lata quizás es un formato que permite llevar el vino a estos espacios que actualmente el vino no llega, ¿no? Es un consumo fácil y cómodo, todos hemos bebido algún día una bebida en lata, el envase es ligero, es fácil de transportar, tiene un precio competitivo, también es verdad que es un formato monodosis, ¿vale? Entonces todo aquel consumidor que no tiene un gran consumo con una lata, si se puede garantir que el vino esté en óptimas condiciones, es un formato monodosis y por tanto es una opción a tener en cuenta. Y después está el impacto ambiental y la huella de carbono, un punto súper importante desde los elaboradores hasta los consumidores. Pues bueno, el aluminio sí que podemos pensar que es muy contaminante, pero desde el punto de vista de huella de carbono, pues cuando lo comparamos con una botella de cristal, pues vemos realmente que hay una diferencia importante, ¿no?
Como datos de interés, la primera lata de vino fue enlatada, ¿no?, en 1936, justo un año después que la primera cerveza en lata, como dada inicial, ¿no? Según estudios de mercado, pues hubo un gran incremento de lo que sería el vino en lata entre 2017 y 2020, ¿no? Hubo un boom en Estados Unidos en 2018 con un importante negocio, ¿no?, aunque representa un porcentaje muy pequeño del vino en lata, ¿vale? Y las previsiones mundiales son que el vino en lata, pues bueno, seguirá creciendo hasta 2028 con unos porcentajes pues realmente bastante importantes. Esto es lo que se habla siempre en mercados, en la parte de economía del vino. En la parte más técnica o más del día a día, pues la verdad es que a nivel local o a nivel catalán cuesta que el vino en lata pues esté presente, ¿no? El vino en lata solo representa actualmente menos de un 1% de las bebidas enlatadas. Y sí que es verdad que los países con menos tradición vitivinícola pues quizás son los más consumidores de vino en lata, ¿no? Básicamente serían países nórdicos, Estados Unidos y una parte de Australia y Sudáfrica, ¿no? En cuanto al vino en lata aquí en Cataluña, ¿vale?, la primera experiencia fue de Cavas Gil, una bodega de Penedès en 2008, ¿vale? No fue una gran experiencia en cuanto a números de ventas, probablemente no porque el producto no fuera bueno, sino porque el mercado y el consumidor realmente no estaba preparado para tener un vino en lata. Actualmente hay distintas marcas, hay distintas bodegas que hacen una parte de su producción en lata y todas ellas se venden en grandes superficies o en grandes supermercados. No encontramos la lata en las tiendas especializadas, ¿no? Y siempre, cada una de estas bodegas, esta parte de vino enlatado, siempre está focalizada a exportación, a venta en mercados internacionales, ¿no? Normalmente, como he comentado, nórdicos o Estados Unidos, ¿no? En el que sí que el sector está de acuerdo es que el vino en lata obviamente no compite con la botella de vino en lata, con la botella de vino en cristal, de la misma forma que la cerveza en lata no compite con la cerveza en vino, ¿no? Realmente el competidor del vino en lata es la cerveza o es el refresco, ¿no? Es decir, el punto fuerte del vino en lata es intentar introducir el vino en sitios donde no está presente, ¿no? Y a partir de aquí, pues tener un incremento de consumo o intentar captar nuevos consumidores. En cuanto a los retos técnicos del vino en lata, nos encontramos pues con una característica del producto, ¿vale?, que es del vino, y con una característica del envase, que es la lata, ¿no? La lata es principalmente de aluminio, tiene el recubrimiento interno con un film, y el vino, pues bueno, ya sabemos que es una bebida ácida, pero a diferencia de la Coca-Cola, que también es ácida, tenemos el sulfuroso, ¿no? Como productores o como elaboradores de vino en lata, lo que deseamos es, obviamente, meter dentro de la lata un producto de calidad que llegue al consumidor en óptimas condiciones y que sea estable pues, sensorialmente, microbiológicamente y químicamente, ¿no? Para que al final el consumidor tenga una buena experiencia de este producto, ¿no? Problemas, el sulfuroso ampliamente utilizado en la elaboración de vino, antioxidante, antimicrobiano, etcétera, etcétera, tiene especial afinidad para degradar lo que sería el film interior de la lata, ¿vale? Entonces, meter en contacto el vino con el aluminio de la lata es el principal problema o uno de los retos a solucionar, ¿no? Otros problemas que tiene la lata a nivel técnico es la permeabilidad al oxígeno, ¿vale? Es un cierre mucho más hermético que una botella de vino con un tapón de corcho. Entonces, bueno, esta ausencia de oxígeno, pues realmente como elaboradores tenemos que preparar el vino o tenemos que saber si el vino es apto para estar sometido a estas condiciones, ¿no? Después está otro efecto que es Sclapi, que de momento es un efecto poco estudiado, que sería la absorción de compuestos aromáticos o compuestos fenólicos por la parte del film interior de la lata, ¿vale? Y como he comentado, pues la degradación del film interior de la lata es el reto principal a solucionar, ¿no? Al final, el sulfuroso degrada el film. Cuando está en contacto con el aluminio, pues entonces empezamos una serie de reacciones pues, indeseadas que nos llevan pues, principalmente a la formación de sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Este compuesto, muy conocido por su aroma desagradable, aroma de reducción, etc., ¿vale? Y creo que
a diferencia de otros, es un defecto pues, comúnmente reconocido y no deseado, ¿no? Por la parte del consumidor, ¿no? Entonces, este sería el gran reto del vino en lata, ¿no? Otro de los puntos interesantes del vino en lata es el potencial redox del vino, ¿vale? En función de si tenemos vinos más en un medio más oxidado o más reducido, el sulfuro de hidrógeno que se pueda generar en la lata tendrá más tendencia a estar en fase olfativa, en fase libre o en fase más acomplejada con metales, ¿no? Resultados experimentales que tenemos de momento, no del proyecto que estamos empezando, sino de colaboraciones o pequeñas colaboraciones con bodegas que sí que están enlatando, es que de momento, en nuestro caso, no hemos observado incremento de concentración de metales, es decir, de que el vino haya estado en contacto con la lata y que haya habido pues, cesión. Hemos encontrado en todas las latas niveles de dióxido de carbono muy elevado, probablemente no como defecto, sino simplemente como observación, es para dar más frescor y más sensación de producto fresco al vino, ¿no? Hemos visto también mejores evoluciones en vinos tintos que en vinos blancos y rosados. Los vinos blancos y rosados, a partir de un año sí que aparecen ya estos aromas de reducción, aromas de sulfuros, etc., ¿vale? En todos ellos tenemos una ligera pérdida de lo que sería de la parte olfativa positiva, ¿no? De aromas de flores, frutales, etc., ¿vale? Y a nivel gustativo sí que aparecen pues, notas más amargantes o notas que recuerdan más a un perfil más metálico, ¿vale? Entonces, si ligamos las características del producto con las características del envase más el proceso de enlatado, ¿vale? Si somos un elaborador de vino que nos estamos planteando si vamos a enlatar o no, la verdad es que tenemos una serie de retos o de preguntas técnicas, ¿no? Saber si el vino que tengo es apto o no para estar en una lata, cómo lo tengo que preparar, cómo lo tengo que envasar, tengo que tener más espacio de cabeza o menos en el interior de la lata, etcétera, 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 ¿no? A raíz de todas estas cuestiones, desde Vitec articulamos un proyecto con una bodega del Penedès, que es Castelo Pedregoso, ¿vale? Juntamente con una empresa de productos enológicos, y lo que pretendemos es básicamente esto, ¿no? O sea, dar respuesta, dar soluciones, dar datos a todos estos procesos del enlatado, ¿no? Para garantir que realmente cuando una bodega esté deseando presentar un producto al mercado en lata, pues primero que todo tenga todos los datos necesarios para saber cómo preparar su vino y qué evolución va a tener este vino en la lata, ¿no? Con el objetivo final de garantir un periodo óptimo de consumo. Es decir, si este vino está previsto que esté consumido en un año, pues garantir durante todo este año unas propiedades organolépticas deseadas. Este objetivo global se distribuye en 5 objetivos técnicos, ¿vale? El primero es ver cómo cada una de las características del vino afecta a este film y a esta interacción con la lata. No únicamente es el sulfuroso ni el pH, también interacciona pues, bueno, la concentración de metales, de hierro, de cobre, etc. Son metales que están presentes de forma natural en el vino y que pueden ayudar o pueden actuar como catalizadores de esta reacción de degradación. Está también el segundo objetivo técnico, que es la mejora del conocimiento del estado redox del vino, ver qué pasa, ¿no? Cuando está en contacto en el interior de una lata. El objetivo técnico 3, es decir, cómo preparamos un vino para que sea apto para estar en una lata. Después está un objetivo técnico 4, que no es menor, y el proyecto permite estas colaboraciones, que es que la fabricación de latas y las disponibilidades de film interior de lata son limitadas, es decir, a nivel estatal, básicamente quizás hay 1 o 2 proveedores de latas. Entonces, es un tema que hasta el momento se consideraba como una constante, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que intentaremos, y parece que será posible, es chequear distintas latas con distintos recubrimientos para ver cómo se comportan y cómo interactúan con el vino. Y finalmente, pues definir todo lo que serían las condiciones óptimas de enlatado, ¿no? Del proceso de enlatado, cómo operar, ¿no? Cuál es la mejor temperatura, cuál es la mejor espacio de cabeza, cómo es la gestión de gases, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hasta aquí un poco he intentado ajustarme al tiempo de la presentación del vino en lata. ¿Vale?